la mañana de hoy, a cargo del estudiante Jimmy Alexander Alvarado Álvarez, con la ponencia titulada Arte y Transfiguración, la filosofía práctica de Friedrich Nietzsche. Hola. Hola, hola. Bien, buenos días nuevamente. Mi ponencia se titula Arte y Transfiguración, la filosofía práctica de Friedrich Nietzsche. Uniéndome un poco a las palabras de John, pues esto es de alguna u otra manera el resultado del avance de mi trabajo de monografía, el cual ha estado a cargo del profesor Carlos Arturo Plazas, a quien pues le agradezco por las luces, por el apoyo que me ha dado con relación al trabajo de investigación y sobre todo por la paciencia que me ha tenido en este proceso, pues por múltiples factores. Antes de iniciar, me gustaría mencionar algo pues, que creo que es de vital importancia. En uno de los últimos seminarios más bien que cursé, un profesor nos decía, si todas esas discusiones no atraviesan la vida de ustedes, pues hay que replantearse realmente qué es lo que estamos haciendo con los textos que nosotros leemos, trabajamos, exponemos y demás. En función de eso, mientras pensaba el planteamiento de este problema filosófico que espero sea no por alabar la investigación y demás, pero espero que constituya un problema filosófico como muy bien nos lo ha enseñado el profesor Plazas. Pensaba un poco en esas palabras y yo decía, bueno, ¿hasta qué punto la filosofía y el pensamiento de Nietzsche realmente atraviesa todas estas discusiones por la vida, el ser humano, por la esencia de cada uno, un poco en términos aristotélicos? Y mientras yo investigaba para hacer el planteamiento del problema filosófico, me encuentro con una tesis que espero desarrollarla en el discurrir de la exposición, que de alguna u otra manera me brindó cierta garantía y ciertas luces para plantear una filosofía práctica en el pensamiento del filósofo alemán. Esto a la luz de unas categorías que voy a desarrollar más adelante. Traté de traer unos aspectos generales sobre la vida. No pretendo que la exposición se convierta en una biografía de Nietzsche, pero algunos de los datos aquí contemplados no son inocentes, hacen parte también del desarrollo del proceso de investigación y pues tienen un contexto que espero poder compartir con ustedes. Inicialmente, mencionar que Nietzsche nace en Roque el 15 de octubre de 1844 y fallece en Weimar el 25 de agosto de 1900. Como podemos ver, es un filósofo, o bueno, más que un filósofo, una persona y un pensador que no vivió una edad pues tan avanzada como en el caso de Dussel, que mencionaba el profesor Baudelaire. Y aparte de eso, Nietzsche, los últimos 10 años de su vida, pues no los va a pasar, como decimos coloquialmente, en su estado natural o de manera cuerda, por una serie de problemas de salud. Al terminar la secundaria, empezó sus estudios de filología clásica, inicialmente en Bonn, entre los años 1864 y 1865, y posteriormente se traslada a Leipzig, donde pues, finalizaría su carrera académica en filología. Cabe aclarar que él es filólogo de profesión pues, de pregrado. Su carrera académica, estuvo bajo el cuidado de un prestigioso profesor, Friedrich Nietzsche. El papel de este profesor en la obra de Nietzsche, o más bien en la vida de Nietzsche, se convierte en gran relevancia porque es quien de alguna u otra manera lo sugiere para que Nietzsche entre a ser profesor en la Universidad de Basilea. Con ocasión a esto, pues estaba también el prestigio del profesor Nietzsche, que era muy conocido para esa época. Nietzsche era un joven de 23, 24 años, entonces una joven de esa edad sin doctorado, pues era algo grande para la universidad.
Estuvo influenciado por Arthur Schopenhauer, a quien consideraba su maestro, pero ya en su etapa intermedia y sobre todo de madurez, se va a separar un poco de algunos de los planteamientos del padre del pesimismo entendido como un sistema filosófico. En el año 1872 publica su primer libro, titulado El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Este libro, curiosamente, no va a tener una acogida lo suficientemente importante dentro de los especialistas en el campo de la filología, porque Nietzsche, de alguna u otra manera, lo que hace allí es responder a ciertos intereses de, bueno, se me escapa ahorita el nombre, de un músico de la época, de Wagner, gracias, de Richard Wagner. Con ocasión a eso, los filólogos de la época pues critican su obra porque hay unos planteamientos no tan académicos. Le cuestionaban que no había notas al pie de página, que no había muchas citas, que no había un sustento académico, pues como se contemplaba, como se concebía la filología clásica para su época. Y un punto para cerrar esa parte de los aspectos generales de él, es que su hermana Elizabeth Forster tuvo una influencia particular pues en su vida y en su obra como filósofo, ya que, como mencionaba al inicio, llega a una etapa donde Nietzsche pues, es internado en una especie de manicomio y demás por unos problemas de salud que afrontó, y Elizabeth Forster es quien queda a cargo de los derechos de autor de su hermano. Sin embargo, a partir de eso se configuran una serie de problemas alrededor de los planteamientos de Nietzsche, ya que ella se encargó de distorsionar la imagen de su hermano, al punto de que creo que una de las cosas por las que más se le conoce a Nietzsche, o se le conoció en su momento, es que era partidario del nazismo y todos estos aspectos con relación a lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Bien, acá me gustaría aludir a una frase que Nietzsche, pues, en su correspondencia, le escribe a Erwin Roder, quien era un amigo, como decimos, íntimo de él, y es que en estos momentos dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos, de tal modo que creo que voy a parir un centauro. Aquí uniéndome un poco a las palabras del profesor Diego Alejandro Sánchez Meca, quien es el director de CEDEN. Nietzsche, cuando le escribe esas palabras a Erwin Roden y menciona ciencia, arte y filosofía, cuando sostiene ciencia está aludiendo a la filología clásica. Cuando menciona arte, está aludiendo a la música de Wagner, con quien posteriormente pues, se va a distanciar. Y cuando habla de la filosofía, se refiere al pensamiento de Arthur Schopenhauer, después de haber leído El mundo como voluntad y representación. Ahora, relación entre el pensamiento de Nietzsche y la filosofía práctica. Me gustaría también hacer una precisión, y es que algunas de las citas que traje a colación de Nietzsche hacen parte de la traducción que adelantó el profesor Diego Alejandro Sánchez Meca con una serie de especialistas en Nietzsche hace un par de años, 2014, si no me falla la memoria, publicada por Tecnos. Entonces, la forma de citar que utilicé para las citas que, vaya la redundancia, que traigo aquí a colación, hacen parte de esa organización. Su análisis, relación entre el pensamiento de Nietzsche y la filosofía práctica. Sus análisis sobre la cultura, la religión, la política, el arte, entre otros campos del conocimiento, poseen características de índole práctico con relación a la vida. Esto sonaría como dice un amigo, un lugar común desde la filosofía, ¿no? Es algo que se le puede adjudicar a cualquier pensador, a cualquier filósofo y demás. Sin embargo, los planteamientos que Nietzsche hace alrededor de su sistema filosófico van a tener un asidero dentro de lo que se configura como la filosofía práctica, o como lo que yo considero la filosofía práctica de Nietzsche. Es decir, todas estas ideas que giran alrededor del superhombre, del eterno retorno, las críticas a la moral de la época, las críticas al cristianismo, de alguna manera van a atravesar por las discusiones o por la vida de las personas. Por lo tanto, a partir de eso se constituye una serie de postulados que hacen parte de una ética quizás nietzscheana. Un filósofo, y aquí es donde de alguna u otra manera parto para sostener que dentro del pensamiento de Nietzsche hay una filosofía práctica, y es un apartado que se encuentra dentro del prólogo
el tercer apartado del prólogo de la Gaia Ciencia. Un filósofo que ha hecho y vuelve siempre a hacer el camino a través de muchas saludes, ha pasado también por otras tantas filosofías, pues no puede hacer otra cosa más que convertir en cada caso su estado en la forma y la alegría más espiritual. Ese arte de transfiguración es precisamente la filosofía. Nietzsche ya en este punto lo que va a hacer es reconocer a la filosofía como arte de la transfiguración. Es decir, este campo del conocimiento que durante años estuvo permeado por teorías que algunos, quizás ajenos a la filosofía, o incluso algunos especialistas de la filosofía consideraban como abstracto, como únicamente teórico, considero que Nietzsche lo va a llevar más a un ámbito práctico y a un ámbito de la vida humana de cada persona. Me gustaría también traer a colación las palabras de Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach. Hago la aclaración antes, y es que evidentemente Marx a lo que alude con la frase que voy a traer a colación es una discusión entre el materialismo filosófico y el idealismo alemán que se da en el siglo XIX. Y Marx lo que dice es que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo de diversas maneras, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Una frase muy cliché, muy conocida dentro de la filosofía, pero creo que sin descontextualizarla, hace un poco alusión a lo que quiero yo poner esta mañana en discusión con relación a la filosofía práctica que hay dentro de Nietzsche. Nietzsche, más allá, pues poniéndome a las palabras de Marx, interpretar el mundo de diversas maneras, también busca dentro de sus obras una transformación de la misma filosofía y de la misma vida. Transfiguración será una categoría de vital importancia para lo que será el desarrollo de algunas de sus ideas con relación a la distinción que surge desde la teoría y la práctica. Aquí pues ya empiezo a hablar un poco más dentro de lo que constituye la transfiguración como una categoría práctica dentro de los planteamientos de Nietzsche, y cuál va a ser la resonancia que tiene este concepto, que no es necesariamente exclusivo de la Gaia Ciencia, sino que lo utiliza también en otras obras, incluso de su pensamiento de juventud. El término transfiguración se puede rastrear de manera inicial en la obra de Nietzsche, en su libro El nacimiento de la tragedia, en el cual hace un análisis de la pintura de Rafael Sanzio, que lleva por nombre, perdona la pronunciación, la transfiguración, especialmente en el cuarto apartado del libro en cuestión. Como mencionaba anteriormente, este concepto no es exclusivo de la Gaia Ciencia como una de las obras del pensamiento de madurez de Nietzsche, sino que lo encontramos también dentro del pensamiento de juventud del autor en cuestión. Sin embargo, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche lo utiliza más como una categoría para describir algunos aspectos dentro de la obra de Rafael Sanzio. Planteamiento inicial que tuve también para fotografía, pero bueno, luego cambiamos. La expresión que utiliza Nietzsche para referirse a la obra de Rafael Sanzio no es la más común en el alemán, la cual es claro, debido a que la connotación que va a tener en la Gaia Ciencia, como en el nacimiento de la tragedia, es más de orden existencial, es decir, atraviesa más por las discusiones de la vida práctica de las personas. La vida es la que se transfigura con relación a los múltiples escenarios que se presentan en la vida del ser humano. Aquí me gustaría traer a colación algo que es de suma importancia dentro del pensamiento de Nietzsche, y es que Nietzsche de alguna u otra manera se constituye como un pensador del vitalismo. De lo que Nietzsche se encarga es de reafirmar la vida, y eso lo distancia o de alguna u otra manera lo desmarca un poco de quien, como mencionaba anteriormente, a quien él consideró su maestro, que era Schopenhauer. Schopenhauer pues tenía unos planteamientos un tanto diferentes con relación a la vida, y pues Nietzsche ya va a tener una postura un tanto distinta con ocasión a eso. Nihilismo, arte y transfiguración en Nietzsche. Aquí quiero también precisar algo, y es que uno de los cometidos, o el cometido más particular del planteamiento que yo propongo para el desarrollo de esta discusión, es que Nietzsche identifica el nihilismo como un problema cultural. Hay una serie de antecedentes del concepto de nihilismo que lo encontramos, ya voy a mencionar eso, pero me adelanto un poco, lo encontramos en Jacobi, bueno, una crítica que Jacobi le hace a Fichte, pero más desde un campo metafísico.
Entonces, con relación al planteamiento, o más bien a la forma en la que Nietzsche trae el nihilismo al siglo XIX, que es identificarlo como un problema cultural, yo propongo que por medio de la filosofía como arte de la transfiguración se puede superar o en su defecto hacerle frente al nihilismo. Esto con relación también a lecturas que de alguna u otra manera, como las de A. Brown, que es un filósofo alemán, hacen sobre el desarrollo del nihilismo europeo que propone Nietzsche y demás. Y a pesar de que en un texto A. Brown sostiene que no es tan del todo seguro creer que se puede superar el nihilismo pues, en un sentido nietzscheano, yo creo que a partir de la tesis, de una de las tesis que hace parte del pensamiento de madurez de Nietzsche, se puede enfrentar o en su defecto, a partir de ese enfrentamiento, superar el nihilismo entendido como un problema cultural. Antecedentes del concepto de nihilismo. Danilo Cruz Vélez menciona en un artículo: en sus orígenes, el nihilismo es, en cambio, un concepto metafísico. Surge, en efecto, dentro del marco de una polémica de Jacobi, el filósofo del romanticismo, contra la metafísica moderna. Continúo. La polémica a la que se refiere Cruz Vélez está consignada en el libro escrito por Jacobi, Misivas a Fichte, publicado en el año 1799. Como mencionaba anteriormente, el nihilismo no necesariamente nace como un problema cultural, sino que nace más como una discusión de carácter metafísico. Pues en muy resumidas cuentas, lo que Jacobi le cuestiona a Fichte es que dentro de su filosofía se encuentra un silogismo del cual es imposible escapar a raíz de la metafísica que él propone pues, para el periodo en que él se encuentra. Entonces, esto como un antecedente del concepto de nihilismo que pues, lo encontramos ya de autores como Jacobi, pero desde una perspectiva un tanto distinta. Quiero detenerme aquí también para citar, igual, esto hace parte de uno de los compendios de los fragmentos póstumos de Nietzsche y hace parte del tomo 4, publicado también por la editorial Tecnos. El nihilismo está a las puertas. ¿De dónde nos llega este? El más inquietante de todos los huéspedes. Nietzsche va a dar luces, digamos que de manera sistemática, a pesar de que no es un autor sistemático. Algunos le defienden que no sea un autor sistemático como lo sería Kant, como lo sería Aristóteles, que de alguna u otra manera pues, sí constituyen un pensamiento sistemático alrededor de sus obras. Sin embargo, el concepto de nihilismo Nietzsche lo desarrolla como la pérdida del valor. Ni quiere decir sí, la pérdida o un paso al vacío que se configura dentro de todas estas discusiones que él ve en el siglo XIX. Y menciona en una de sus obras también, como lo es El Anticristo. Este fue su instante de Damasco. Él captó que le era necesaria la fe en la que la inmortalidad para desvalorar el mundo, que el concepto de infierno llegaría a dominar sobre Roma, que con el más allá se mata la vida. Nihilista y cristiano, ambas palabras tienen la misma rima, ambas palabras tienen la misma rima, no solo tienen la misma rima. Aquí, pues ya en esta obra Nietzsche va a vislumbrar una relación que trato yo de hacer dentro de la monografía, y es entre el cristianismo y el nihilismo, cómo la una conduce a la otra a partir de los planteamientos que hace Nietzsche. Una de las funciones pues, más conocidas a lo largo de la obra del autor en cuestión es su crítica del cristianismo. Nietzsche sostiene que dentro del cristianismo hay una moral de siervos, hay una moral dominante por cierto status quo del que hacen parte de las personas que de una u otra manera dominan las líneas del cristianismo y demás. Y esto teniendo en cuenta que hace parte de una discusión que se hace en el siglo XIX, que no necesariamente se escapa de la actualidad, algo que podríamos poner ya en discusión. El nihilismo como problema cultural. El nihilismo va a tener una recepción distinta dentro del pensamiento de Nietzsche, teniendo en cuenta que el autor en cuestión
hace un análisis de la cultura y es por medio de este análisis que va a identificar al nihilismo como problema cultural. Como mencionaba anteriormente, Nietzsche se escapa un poco de estas lógicas que planteaba anteriormente con relación a Jacobi, y aquí ya se empieza a evidenciar un panorama distinto con relación al desarrollo de este concepto. También cabe aclarar que no solamente Nietzsche en esa época va a usar el concepto de nihilismo dentro de esa misma connotación, sino que autores rusos como Turgenev, Dostoyevsky, también van a hacer alusión de alguna u otra forma al concepto de nihilismo, pero ya desde el campo de la literatura. A pesar de que, en paréntesis, a Nietzsche dentro de cierto tiempo se le consideró no como un filósofo, sino como más bien un representante que tenía algo que decir, pero en el campo de la literatura. Y es hasta que Heidegger, pues, para algunos, va a recuperar el pensamiento de Nietzsche como un aporte también a la filosofía. Sin embargo, creo que autores como Bátimo también hacen una tarea un poco importante alrededor de este planteamiento. Heidegger va a mencionar con ocasión al tema del nihilismo europeo en Nietzsche lo siguiente: nihilismo pensado de modo clásico significa ahora, en cambio, la liberación de los valores anteriores como liberación hacia una transvaloración de todos esos valores. Perdón. Aquí ya se empieza a mencionar una categoría que también es relevante dentro del pensamiento de Nietzsche, y es la transvaloración de todos los valores. Nietzsche se da cuenta que los valores que han sido preponderantes hasta el momento, los valores que el cristianismo, sobre todo en particular, ha traído a la discusión práctica, a la discusión social, a la discusión ética, religiosa y demás componentes de la vida, no son los más adecuados. ¿Por qué? Porque crean o configuran una moral de siervos, una moral que siempre está subordinada, una moral que siempre está sujeta a autoridades. Y es muy interesante porque, a propósito del anticristo, Nietzsche también menciona algo con relación al poder. Y es que Nietzsche dice que la felicidad, de alguna u otra manera, lo que podríamos entender como felicidad, es todo aquello que le produce poder al hombre. Es una síntesis que él hace ahí de dos categorías. Por lo tanto, eso de alguna u otra manera es escapar de esa moral imperante de la época a raíz de los valores que hasta el momento han sido predominantes. Pues me gustaría también, ya pasando muy rápido, mencionar una frase que Heidegger trae a colación en uno de sus ensayos, y es que Nietzsche es aquel en cuya luz o en cuya sombra todos pensamos hoy. Quizás un poco exagerado para algunos, pero digamos que de un lector de la filosofía de Nietzsche, como lo fue Heidegger, hacía sus planteamientos, bueno, un planteamiento de carácter personal alrededor de sus pensamientos. El filósofo austriaco Henrik Gottman realiza un análisis de lo expuesto en el párrafo anterior, manifestando que Nietzsche ha sido permeado por gran parte por todas las tradiciones nihilistas. Gottman lo que hace en su libro es tratar de, digamos que traer a colación los antecedentes que han permeado a Nietzsche para desarrollar una discusión en torno al nihilismo. Entonces, a raíz del contexto en el que Nietzsche se encuentra, vamos a encontrar características, bueno, digamos más bien categorías que hacen parte del pensamiento de Nietzsche, que es la muerte de Dios, el eterno retorno, esa crítica a la moral cristiana y demás aspectos que de alguna u otra manera constituyen los antecedentes que Nietzsche va a tener para plantear el nihilismo ya desde una óptica diferente. Existen dos formas de manifestación del nihilismo: activo-destructivo y, en segundo lugar, pasivo-autodestructivos. El nihilismo activo es destructivo. En ocasiones tiene la capacidad de aportar cierto tipo de fuerza poderosa y desplegarla, pero no lo hace de forma productiva. El motivo de esto es que el nihilismo activo o los nihilistas de esta vertiente extraen su fuerza de un origen negativo, de la animadversión y desesperación. Digamos que esta distinción que se ve en Nietzsche sobre el nihilismo activo y el nihilismo pasivo
no está del todo tácita dentro de sus libros, pero digamos que hay muchas luces dentro de los fragmentos póstumos que permiten hacer una distinción entre los tipos de nihilismo que plantea Nietzsche. Hay, digamos que hay cierta tendencia a Nietzsche por inscribirse dentro, de alguna u otra manera, dentro de las lógicas del nihilismo activo, por lo que, digamos, representa la practicidad de este tipo de nihilismo. Es un nihilismo que, a pesar de que se enfrenta, como lo mencioné en el texto, desde la animadversión, de alguna u otra manera no ve con cierto repudio, con resignación, aspectos como son el nihilismo y demás similares con ocasión a lo mencionado. Hay pues también otros pensadores que han desarrollado los tipos de nihilismo a la luz de los planteamientos de Nietzsche, como la profesora de Argentina Mónica Caragnolini, quien pues plantea 4 tipos de nihilismo, pero por efectos del tiempo y también de la ponencia no los traigo a colación, pero que es interesante ver cómo a la luz de otros postulados y otros escritos se han extraído otros tipos de nihilismos, como el nihilismo decadente, que es el primero que ella propone, para desarrollar una discusión en torno a eso. En segundo lugar, el nihilismo pasivo es autodestructivo. Este tipo de nihilismo contiene una especie de cansancio o, en otros términos, un cansancio resignado. Como mencionaba, a diferencia del nihilismo activo, los nihilistas de orden pasivo, como lo va a mencionar Nietzsche, de alguna u otra manera se ven dóciles o se ven con cierta resignación frente a la acogida que pueda tener el nihilismo, entendido ya como he mencionado, un problema cultural. El nihilismo. Falta la meta, falta la respuesta al por qué. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Esto hace parte también de una cita de uno de los fragmentos póstumos, y pues aquí me hubiese gustado hacer una relación entre el cristianismo y el nihilismo, pero bueno, para avanzar, voy a brevemente mencionar algunos aspectos con relación a las reflexiones que hace Nietzsche sobre el arte en 3 periodos. El arte, pues, no es un concepto, digamos, inocente, por algo, digamos, de alguna u otra manera me interesó también ponerlo dentro del título de la ponencia, y es que Nietzsche no va a entender el arte como quizás lo entendemos nosotros ahorita, que simplemente se representan por medio de obras de arte, obras de teatro, etc., sino que Nietzsche ve en el arte más bien una forma de vida. Entonces, a propósito de que es un autor que se encarga de reafirmar la vida, hace 3 análisis con relación o 3 reflexiones en 3 periodos distintos del arte. En el periodo juvenil vemos más una postura metafísica del arte en Nietzsche, una discusión entre lo político y lo dionisiaco, uno de los temas más conocidos dentro del pensamiento de Nietzsche. En el periodo intermedio se ve un Nietzsche más crítico, tanto con el arte como con sus obras de antaño. Y pues aquí empiezan a tomar relevancia obras como Más allá del bien y del mal, donde pues va a hacer unos planteamientos también de orden existencial o práctico, si lo queremos llamar de esa forma. Y ya en el periodo de madurez, las reflexiones que hace Nietzsche en torno al arte, es decir, en torno a todas estas discusiones que se mueven alrededor de la vida, van a ser atravesadas por categorías como la muerte de Dios, el eterno retorno, y que configuran un poco una parte del robusto pensamiento de Nietzsche. La idea del superhombre, que pues, creo que el superhombre es una traducción que no le hace mérito a lo que Nietzsche realmente quería sostener. Pátimo le va a llamar ultrahombre, o Sánchez Meca, ciñéndose un poco a la definición etimológica de la palabra, dice que Ubermensch es más allá del hombre, lo que está más allá del hombre. Y ya para concluir, me gustaría pues, mencionar estas 3 reflexiones, o conclusiones más bien, muy brevemente. La filosofía como arte de la transfiguración permite establecer una mirada práctica de la filosofía de Nietzsche, la cual está atravesada por discusiones éticas y morales. El nihilismo como problema cultural reconocido en el siglo XIX por Nietzsche puede ser superado o enfrentado
por medio de las tesis que componen la filosofía práctica de Nietzsche. Las reflexiones de Nietzsche en torno al arte permiten establecer una mirada más pragmática sobre las distintas formas en las que se ha comprendido el mundo hasta la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. ¿Alguno de los asistentes o por vía Teams tiene alguna pregunta? Jimmy puede hacer el favor de pasar la diapositiva de la carta a otro, creo que es el doctor quien Nietzsche escribió. Son las primeras diapositivas. Me llamó mucho la atención lo que se establece allí, ¿no? Conectándolo. Sí, a ver. La pregunta es puntual. No sé si de pronto tengan presente, Jimmy, la fecha en la que se envía esa carta. Y en qué periodo de la obra de Nietzsche podríamos escribir esa carta. Lo digo porque ahí podríamos ubicarla, pues, por las imágenes que presenta allí Nietzsche, que comparte que presenta Jimmy con Nietzsche allí, de Schopenhauer, de Wagner. Uno podría verlo como quizás haciendo parte del periodo inicial de Nietzsche, el periodo juvenil, pero conectando con lo que Jimmy afirmaba de la vida en la obra de Nietzsche. Siento que pues hay una evolución en el concepto que tiene Nietzsche de lo que se entiende por ciencia a lo largo de una evolución, un cambio a lo largo de la vida de Nietzsche. Y me pareció curioso que esa asociación entre ciencia y filología me pareció interesante ver la filología como una ciencia, pero con el concepto de ciencia, por algo particular de Nietzsche, y es que va a ser muy criticado y muy cuestionado por el Nietzsche juvenil. No, Nietzsche en la siguiente tragedia va a cuestionar bastante esa visión teórica del conocimiento, precisamente tal vez por eso no potenciar mucho la vida y la prioridad del arte. Pero en la fase intermedia de la obra de Nietzsche cambia un poco su postura con respecto a lo que es ciencia, incluso su genealogía, o sea, su filosofía histórica, adopta muchos elementos que se pueden considerar científicos hasta después pasar a la ciencia gobierno. Entonces, la pregunta puntual es, Jimmy conoce la fecha en la que se mencionó eso, porque también puede leerse como una crítica, ¿no? Una toma de distancia con respecto a la filología, con respecto a Schopenhauer y Wagner, que ya hace parte como el periodo de madurez. Entonces, es interesante como ubicar esa carta en algunos de los periodos para tratar de interpretar qué quizá quiso decir allí Nietzsche, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor, por la pregunta. La fecha exacta de esta correspondencia no la tengo pues, muy precisada en estos momentos. Sin embargo, dentro, digamos, de la investigación que hice para traer a colación esta frase que pues, me parece, como lo mencionaba anteriormente, es de vital importancia para entender tres categorías sustanciales dentro del pensamiento de Nietzsche. La inscribiría dentro del periodo juvenil de Nietzsche, porque si bien es cierto, aquí todavía no vemos un rechazo, o si se le quiere ver de cierta forma, porque Nietzsche de cierta manera va a repudiar un poco algunas cuestiones alrededor de Wagner, tanto académicas como personales, porque hay dos pilares fundamentales que se mueven alrededor de la diferencia que ya marca Nietzsche, o la lejanía, sí, que va a marcar Nietzsche de Wagner a raíz de ciertas cuestiones que mencioné anteriormente. Entonces, esta frase, con ocasión al análisis que se hace de qué es lo que representa la ciencia, qué es lo que representa el arte y la filosofía para Nietzsche, podría inscribirse dentro del periodo juvenil del autor en cuestión, claro, con cierto margen de error, porque no tengo muy precisa la fecha, pero digamos que haciendo un poco honor a la forma en la que se desarrolla esta idea, se adscribiría dentro del pensamiento juvenil del autor en cuestión. Buenas. Mi pregunta va como directamente reflejada al acto creador, ¿no?
se supone que el nihilismo es la ausencia de todo parámetro y la transfiguración y el cambio de esos valores. Entonces, ¿qué importancia tiene el acto creador dentro del nihilismo? Bien, no hay, digamos que una connotación muy cercana a lo que representaría el acto creador, porque incluso desde otras lecturas esto podría entenderse un poco como algunas formulaciones que podrían darse desde las discusiones que plantea el mismo cristianismo. El acto creador en Nietzsche no va a tener necesariamente un lugar preponderante alrededor de las discusiones que se dan en torno al nihilismo, ya que lo que Nietzsche intenta es demostrar o ver reflejado que en la modernidad hay un fenómeno o hay un problema cultural que es el nihilismo, y ya habiendo reconocido este fenómeno o este problema cultural, lo que Nietzsche va a intentar hacer es generar una serie de discusiones y una serie de enfrentamientos con el mismo concepto de nihilismo. Pero esta idea del superhombre no se trata de buscar nuevos valores. Sí, sí se trata de buscar nuevos valores, pero hay que tener algo en cuenta que es sumamente importante dentro del pensamiento de Nietzsche. Efectivamente, Nietzsche va a criticar una serie de valores que ya están constituidos hasta la época, pero lo que Nietzsche va a mencionar es que esto, la creación de estos nuevos valores debe ser de manera autónoma. Por eso yo mencionaba que en Nietzsche existe una crítica a la moral cristiana, porque es una moral de siervo, una moral que pone por encima a ciertas autoridades. Sin embargo, lo que Nietzsche va a decir es, no, queremos nuevos valores, porque ya hay una transvaloración, o sea, hay que dejar atrás los valores con los que el cristianismo muy esencialmente nos ha dejado hasta el momento, pero los nuevos valores deben ser constituidos de manera autónoma, sin que exista nuevamente una moral cristiana, porque si no, no tendría ningún sentido el planteamiento que hace Nietzsche con relación a la crítica del cristianismo. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Entendiendo el arte en el sentido subjetivo, sabiendo que Nietzsche es un filósofo más arraigado a la realidad, ¿cómo se puede llevar el arte a la práctica? Bien, muy buenos días. Gracias por la pregunta. Mencionaba en un momento de la ponencia que Nietzsche no va a interpretar el arte como quizás se ha interpretado de manera tradicional o como de repente algunas personas lo consideran hoy por hoy. Y es que las discusiones que Nietzsche da en torno al arte se sumergen dentro de todas estas discusiones que atraviesan por la misma vida. Por eso, él allí, en el tercer apartado de la caña ciencia, va a mencionar o va a identificar a la filosofía como arte de la transfiguración. Siendo una obra de un periodo de madurez de Nietzsche, el arte lo que intenta es transfigurar la vida misma. Es decir, todas estas discusiones que se dan como la filosofía, como arte de la transfiguración, la superación de todos estos valores que han sido preponderantes hasta la época, la llegada del superhombre, que no es una profecía, sino es más bien una figura, como muchas de las que Nietzsche plantea, metafórica dentro de su pensamiento. Entonces, el arte Nietzsche está justamente relacionado con el acto de la vida, o más bien con las acciones que se emanan diariamente de la existencia humana. Entonces, hay una relación ahí entre arte y vida dentro del planteamiento que hace Nietzsche. ¿Alguna otra pregunta? Primeramente quisiera decir por la ponencia me pareció muy buena. Y le quisiera preguntar, hay un aspecto ahí que me un poco, ¿no? Sobre todo viéndolo desde el entendimiento de los valores que tiene Scheler y que comparte Rafael Carrillo. Es que dice que no se crean nuevos valores, ¿no? Lo que pasa es que descubramos que hay un contenido nuevo en los valores, sino que más bien ponemos un valor mejor sobre otro.
los problemas como sobre la gente se preguntar en Nietzsche en ese sentido. Creo que más bien lo que propone, pues, por lo que puedo entender, es más bien una nueva forma, un nuevo método que sea complementario, que sea dinámico, que sea autónomo. ¿Será que son nuevos valores? ¿Será que es más bien una nueva forma de crear valores? Si hay un plan nuevo contenido de valor, no sé qué entender. Sí, Nietzsche, pues, digamos que a diferencia de Schiller, no habla necesariamente de una jerarquía de valores. O como su merced también lo mencionaba, este ambiente axiológico que se da a la luz de Rafael Carrillo, Michele y demás, sino que efectivamente lo que existe en Nietzsche es una liberación, como le mencionaba el compañero en la anterior pregunta, una liberación de todos esos valores que han sido contemplados hasta la época. Claro, la constitución de nuevos valores de alguna u otra forma viene a representar en el planteamiento de Nietzsche una exposición un tanto problemática, porque es más, Nietzsche habla de la muerte de Dios y normalmente eso suele atribuírsele como, no sé cómo llamarlo, algo que él ve como bueno o necesariamente enriquecedor para la época. Pero es que Nietzsche está diciendo, hey, Dios ha muerto y por lo tanto ha muerto toda la moral, han muerto todos los valores con los que hasta el momento pues, la humanidad venía estando. Él utiliza la metáfora del mar, el mar se ha vaciado justamente en la calle ciencia y también esta idea bastante desarrollada dentro de Hacia hablo Zaratustra, más de forma, yo les llamo poética, con temor a equivocarme quizás. Pero entonces Nietzsche no se ve necesariamente una jerarquía de valores, sino una proyección de nuevos valores que no emanen de autoridades, que no emanen de la moral preponderante de la época, sino que sean constituidos de manera autónoma a partir de cada individuo. ¿Y este individuo quién es? Efectivamente, el ultrahombre, superhombre, o más allá del hombre, que es la figura que Nietzsche utiliza como garantía, por decirlo de alguna manera, de toda esa discusión en torno a la valoración de los valores, todos los valores. Bueno, mi pregunta sería, realmente, bueno, no la pregunta análisis, ¿no? Pregunta sería, ¿realmente la filosofía nietzscheana realmente se puede considerar una filosofía práctica? Ya que hay dos características que suelen tener las filosofías prácticas. La primera son un análisis del mundo, del pensamiento humano y de sus costumbres, ¿no? Y esa es una característica que tiene la filosofía nietzscheana, pero carece de la segunda, que es que las filosofías prácticas suelen abrir a una filosofía política. Y evidentemente la filosofía nietzscheana se le suele atribuir que no es una filosofía política, que es una filosofía de la minoría, una filosofía de un grupo específico de individuos en contraposición a la mayoría de los individuos de la sociedad. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante lo que Sergio plantea porque, bueno, me quedaría corto para mencionar algunos aspectos generales en torno a la filosofía política, pero quizás sin apelar a la falacia de autoridad, justamente dentro de la investigación que uno normalmente hace para plantear un problema o para desarrollar una idea, se encuentra con temas que no necesariamente hacen parte de la orientación que uno está desarrollando o el problema filosófico que se está planteando, pero sí he visto vislumbrado en otros trabajos, espero en su momento compartírselo ya de manera personal, sobre una filosofía política dentro del pensamiento de Nietzsche. Con lo que yo me quedaría, o con lo que quisiera más bien responderle, es que efectivamente hay una serie de cuestiones que se mueven alrededor de una crítica a las costumbres, si queremos ver la filosofía práctica como eso, ¿no? Pues, la filosofía práctica también en ocasiones se entiende desde la ética, desde la moral y otros campos de conocimiento que albergan a la filosofía hoy por hoy y desde antaño. Entonces, cuestionar justamente la moral de la época, no quiero ser repetitivo, pero quiero de alguna u otra manera ser enfático en esa parte
para mencionar que sí hay una discusión en torno a las costumbres, que sí hay una discusión en torno a la forma de concebir la vida social, hay una discusión en torno a las formas de entender quizás aspectos como la ética, como la moral, dentro del pensamiento de Nietzsche, y todas estas ideas se ven envueltas dentro de categorías como el superhombre, como la idea del eterno retorno, pues, que también se acerca un poco a la crítica que hace Nietzsche del cristianismo. Gracias por sus preguntas. Gracias. Gracias.